Bien, yo quiero compartir algo con ustedes en esta tarde, muy breve y muy sencillo, y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a tomar un texto de referencia simplemente para tener esa referencia y tomar impulso para hablar lo que quiero compartir. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Me espero un minuto porque a veces dicen que voy muy rápido y yo quiero que compartamos la lectura. Dice así la palabra del Señor. Amén. El Señor purifica nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Otra vez, Amén. pon tu oído y tu corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. No voy a hablar en esta tarde respecto al nuevo nacimiento, ni voy a intentar hablar de este texto en sí, pero sí tomar impulso respecto a este texto, centrándome en esa nueva criatura, basándome en el arrepentimiento. Hemos hablado mucho sobre el arrepentimiento en esta congregación, porque hemos entendido que es una de las piezas claves, esenciales de comprender, para que no nos equivoquemos respecto a lo que tenemos que hacer. Y el arrepentimiento es una pieza fundamental de esta obra magnífica, excelsa, de salvación en misericordia y gracia por parte de Dios nuestro Padre. Uno no necesita ningún motivo en especial para hablar de arrepentimiento, ¿verdad? No necesito que haya un motivo especial para hablar del arrepentimiento, ya que necesitamos cada uno de nosotros a lo largo de toda nuestra vida repasar lo que es el arrepentimiento, analizar lo que es el arrepentimiento, entender lo que es el arrepentimiento y cómo no poner por práctica lo que el arrepentimiento es. Por tanto, no necesito ningún motivo para poder hablar del arrepentimiento. Pero sí que es verdad que en esta ocasión me ha movido el corazón Dios a hablar del arrepentimiento por varios motivos. En primera instancia, porque está viniendo gente nueva. El Señor pues agrega, pone, quita y hace como Él quiere. ¿Verdad? Y en base a estas personas nuevas que vienen, me gustaría hablar del arrepentimiento para que no se confundan de lo que verdaderamente es el arrepentimiento. No es porque hoy vaya a empezar una serie y a explicarlo, simplemente algunos detalles que lleguen a tu corazón y tu mente y tu alma. Amén. Y también en segunda instancia, porque aunque nosotros nos toca autoexaminarnos durante 365 días del año, nosotros tenemos que hacer introspección durante 365 días del año, nosotros tenemos que mirarnos y compararnos con las Escrituras 365 días al año. Es verdad que cuando se acerca el momento de compartir el pan y el vino, la cena del Señor, uno que tiene que discernir el cuerpo de Cristo, porque no discernirlo como toca, sabemos que recae juicio sobre aquel que toma y participa indignamente, como que parece ser que nos ponemos más en alerta, que no debería ser así, y tenemos que hacer introspección, autoexamen y mirarnos hacia nosotros mismos, y el arrepentimiento es algo vital y esencial para todo esto. ¿Están de acuerdo? Amén. 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 Por tanto, permítanme unas breves reflexiones respecto a lo que el arrepentimiento es. Amén. He tomado este texto de referencia, como os he dicho, no porque voy a hablar del texto, sino el aspecto del nuevo nacimiento basándonos en lo que es el arrepentimiento.
Notemos muy rápidamente lo que el texto enseña. Dice muy claramente, es que a veces las cosas están tan claras en las Escrituras, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es imposible no ser nueva criatura sin Cristo. Amén. Imposible. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura se asocia automáticamente a estar en Cristo. Por tanto, sin Cristo no hay nada nuevo, todo es viejo y está destinado a la destrucción. Amén. Porque solo en Cristo se genera lo nuevo. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es una clara alusión, como hemos dicho, a aquel que está en Cristo. Cuando Cristo viene a formar parte de la vida del hombre, cuando Cristo viene a formar parte de la esencialidad del hombre, viene a ser uno con el hombre, viene a implantarse dentro de él y cada fibra de su ser se respira a Cristo, los cambios, mis hermanos, no son leves. La transformación no es indiferente. Los cambios producidos por la vida de Cristo producen eso, una nueva criatura. ¿Qué es lo que caracteriza algo nuevo? ¿Qué es lo que caracteriza algo nuevo? Muchas cosas caracterizan algo nuevo. En primera instancia, que empiezas, abres, desempaquetas y dedicas eso nuevo a una cosa en concreto. Tiene que ver con volver a empezar, tiene que ver con poner tu lienzo en blanco, tiene que ver con comenzar de nuevo de una manera maravillosa en el Señor. Ser algo nuevo tiene que ver con recién estrenado. Hay un dicho secular que se dice, que bien, huele a nuevo, porque quien es nuevo se nota. Amén. Estamos hablando de que quien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque aquel que dice que tiene a Cristo y es nuevo, se nota. Amén. Huele a nuevo. Amén. Por tanto, es imposible decir que tengo a Cristo si no huelo a nuevo. Es imposible decir que tengo a Cristo si verdaderamente no soy nueva criatura, una nueva persona en todos sus sentidos y aspectos. Es por eso que Paul Washer en una ocasión hace muchos años predicó un sermón maravilloso que les recomiendo que los escuchen, y comienza el sermón de la siguiente manera diciendo: perdonen el retraso, he llegado tarde porque un tráiler me ha arrollado. Todo el mundo se queda así diciendo: ¿pero este qué dice? ¿Un tráiler me ha arrollado? Y dice: sí, disculpen, me ha arrollado, pero bueno, me he levantado rápido y he llegado. Disculpen la molestia. Todos se quedan asombrados y cuando capta la atención de su auditorio, replica y dice: ¿se asombran por esto? Pues más me asombro yo cuando hay gente que dice que Cristo ha pasado por él y no ha cambiado. Amén. Ustedes se asombran porque digo que un tráiler ha pasado por mí y sigo vivo. Mi pregunta es: ¿cómo es posible que ustedes digan que tienen a Cristo y no veo cambio en sus vidas? Y Paul Washer captó la atención de todos estos hombres porque es imposible que Cristo pase por una vida sin cambiarla. Amén. La evidencia de que Cristo está en una vida es ser nuevo. Amén. Nuevo, mi hermano y mi hermana. Nuevo. Este texto, curiosamente, en algunas ocasiones, no muchas, pero en algunas ocasiones, lo he escuchado argumentado en un contexto de dejar la miseria atrás, la miseria del pasado atrás, pero en un contexto material. En un contexto de dejar, mira, el Señor hace todas las cosas nuevas, vuelves a empezar, todo queda atrás, mira, ya te sanó, estás sano, todo queda atrás, mira, ya estás otra vez reconciliado en tu matrimonio, todo queda atrás, mira, ya saliste de la droga, todo queda atrás en aspectos solamente materiales. Pero si hay algo maravilloso en este texto, es que constata, vuelvo a reiterar, la mayor evidencia de un nacimiento genuino de nuevo. Cuando Cristo pasa por una vida, no cambias y dejas atrás algo puntual que te molestaba o te inquietaba, sino que todas las cosas son hechas viejas, todas las cosas son hechas nuevas, todo queda atrás lo viejo y eres completamente nuevo. Amén. Por tanto, aunque el cambio sea progresivo respecto a la falta de información de aquello que tenemos que cambiar, la voluntad de ser otro es instantánea, mis hermanos. La voluntad de ser otro es instantánea e incluso me atrevería a decir que agresiva.
en el buen sentido, uno cuando nace de nuevo, aunque es verdad que no conoce y no sabe exactamente qué hacer, es el deseo tan grande en su interior de cambiar que incluso es agresivo con su vida. Se lo quita todo de en medio porque desea, es nuevo. Ya no vive como vivía, ya no piensa como pensaba, ya no degusta lo que degustaba, el paladar le ha cambiado, ya no transita por donde transitaba, es completamente nuevo. Amén. Gloria a Dios. Y esto precisamente es lo que aprendemos de lo que verdaderamente es un arrepentimiento genuino. Amén. Esto es un arrepentimiento verdadero, aquel que está en Cristo y es nuevo. Amén. Partimos de la base de que el arrepentimiento no es una opción, ¿verdad? Amén. El arrepentimiento es un mandamiento y encontramos un montón de textos que lo afirman. Para todos aquellos que dicen sí al Evangelio, no existe Evangelio de Cristo sin arrepentimiento. De la misma manera que no existe arrepentimiento verdadero sin el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Entienden esta relación? Amén. Son dos aspectos. El arrepentimiento es un aspecto del Evangelio, hay otros más, muchos aspectos, vital y fundamental, que está intrínsecamente ligado y no se puede separar. Nosotros no podemos pretender querer a Cristo y su Evangelio sin arrepentirnos bíblicamente. Es algo imposible para nosotros. Miren lo que dice Lucas 24, 46 al 47, dice, y no hace falta que lo busquen, yo voy rápido, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Eso qué es? Evangelio. Amén. 1 Corintios 15. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Notan? Evangelio de Jesucristo, teniendo implícito el predicar a Cristo el arrepentimiento. Amén. Por tanto, no hay evangelio genuino sin el sermón adecuado. Amén. Y el sermón adecuado del Evangelio es que Cristo vino, resucitó, murió y resucitó conforme a las Escrituras para el perdón de nuestros pecados y continúa diciendo arrepiéntete y cree en el Evangelio. Amén. Amén. Tanto el arrepentimiento está totalmente implícito y es el único mensaje que Dios prometió respaldar. ¿Qué sucede cuando no se predica el arrepentimiento en el mensaje de salvación? ¿Qué sucede cuando separamos lo que es el evangelio del arrepentimiento y predicamos un evangelio sin arrepentimiento? Según Pablo, en la carta a los Gálatas, dice que si viniera un ángel del cielo, o yo mismo, y os predicara otro evangelio que os he predicado, sea anatema. Por tanto, si asociamos que el arrepentimiento está implícito en el evangelio, sí o sí, porque es bíblico, aquella persona que predica a Cristo sin arrepentimiento está predicando un mensaje que no es el evangelio verdadero. Por ende, aquel que no predica el evangelio verdadero, aplica a Gálatas capítulo 1 el mensaje del apóstol Pablo y lo mete en una condición de maldición. Aquella persona que no predica el evangelio tal cual está expresado en las Escrituras, predica un evangelio falso, que no solo no produce vida, sino que produce muerte en la misma persona. ¿Entienden esto? Amén. ¿Me permiten hablarles algunas cosas de lo que no es arrepentimiento? El arrepentimiento, mis hermanos, no es un mero trámite, como si de una solicitud al ayuntamiento se tratara. El arrepentimiento no es un trámite, no es un momento puntual en la vida de la persona que tiene que hacer oficial un evento religioso y como un trámite para formar parte de la congregación o de la iglesia o ser cristiano. Uno, por desgracia, lo hemos visto en demasiadas ocasiones. Hemos sido espectadores de ello y lo vemos a diario por YouTube, por la televisión, por comentarios. Personas que escuchan un mensaje adulterado que nada tiene que ver con arrepentimiento, sino todo tiene que ver con cielo, con promesas, sin nada de cruz,
un mensaje completamente adulterado que nunca ha estado en la boca de los profetas, de los apóstoles, ni en la boca de nuestro Señor Jesucristo, ni en la boca de ninguno de los cristianos a lo largo de 21 siglos de historia de cristianismo. Un mensaje falso que promete solucionar todos los problemas de las personas, que después, cuando se te predica cielo sin responsabilidad, claro, ¿quién va a decir que no? Todo el mundo dice que sí. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo? Se dice. Todo el mundo levanta la mano, pasen aquí al frente. Todo el mundo pasa aquí enfrente, riendo de guasa, uno coge a otro. Vente, que el Señor te hará bien. Una cosa sin ningún tipo de sentido, un despropósito a las Escrituras y a su espíritu. Pasan por aquí, se hace una oración. Es que me da vergüenza, yo oro por ti, no te preocupes, repite conmigo y ya está. Mira, y todo el mundo, hay fiesta en el cielo, se dice en las iglesias, cuando las personas no saben ni lo que han pasado, simplemente han creído que han hecho un mero trámite para venir a formar parte, no de la iglesia local quizá, para calentar una silla, porque no ha pasado nada en el corazón de esas personas. Amén. Nada, mis hermanos, porque el arrepentimiento no es un trámite. Ese llamado, mis hermanos, es un llamado a la miseria. Un llamado a la miseria. El llamado a venir a Cristo sin arrepentimiento es como cuando un padre le da todo a su hijo sin que el hijo cambie. Es como recompensar el mal. El llamado fuera del mensaje del Evangelio verdadero, porque el mensaje es cruz. Amén. El llamado, el predicar el Evangelio sin arrepentimiento es recompensar al impío por sus maldades. El impío viene un día a la congregación o te lo encuentras por la calle, sigue siendo impío, sigue mintiendo, sigue trabajando ilícitamente, sigue bebiendo, sigue drogando, mil cosas, sigue teniendo rencor, sigue teniendo odio, sigue sin hablarse con el de enfrente y todo igual, y le dices, ¿pero crees en el Señor? Sí, somos hermanos. Y ese mensaje produce miseria en tu corazón por predicarlo y en la persona que lo recibe porque cree que es salvo cuando no lo es. Prefiero mil veces predicarle a una persona enfangada en el pecado, que se cree que es pecador y no quiere nada saber del Señor, que a una persona que se cree salva en medio de una congregación. Es mucho más difícil. Porque ha sido injertado en su corazón un mensaje que no es verdadero, un mensaje sin arrepentimiento, un mensaje sin verdaderamente Biblia ni contenido espiritual. Un llamado a la miseria, mis hermanos. Por tanto, no es un trámite ni un ritual religioso. Esta manera de predicar un evangelio edulcorado, con aditivos para endulzar el mensaje y que todo el mundo lo acepte, como si en nosotros estuviera la fuerza para poder que alguien acepte el mensaje del Evangelio. Usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar, pero ni usted ni yo podemos convencer a nadie. No trabajamos por el fruto, aunque lo deseamos, trabajamos por obediencia. Amén. Pero este mensaje edulcorado sin poder de Dios en salvación suele estar en boca de aquellos que han sido llamados de la misma forma. Aquellos que han sido llamados de la misma forma, claro, llaman de la misma forma en que ellos han sido llamados. No quiero decir que esta regla no se pueda romper. Por supuesto que hay personas que han recibido un evangelio en boca no sé, un circense de circo predicando algo que no tiene ningún tipo de sentido, y después esta persona ha creído en el Señor, se ha arrepentido y predica el evangelio verdadero, o viceversa. Una persona que ha recibido el evangelio verdadero ha hecho caso omiso y ha predicado un evangelio que se ha inventado de circense. Entonces, la regla se puede romper, pero casi siempre el sermón que compartes para salvar es el sermón que supuestamente en apariencia te salvó. Dice el apóstol Pablo: yo comparto con vosotros lo que asimismo recibí. Amén. Pablo, ¿qué transmitió Pablo? ¿Por qué el mensaje de Pablo era poderoso? ¿Porque era de Pablo? No, porque era de Cristo. Amén. Por tanto, el mensaje poderoso en la boca de Pablo no es porque Pablo era un excelente orador, sino porque era poderoso. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué es poder de Dios para salvación? No porque yo que soy soy judío y soy fariseo y tengo conocimiento y estudié con Gamaliel, he compuesto unas estrofas para que la gente no, sino porque lo recibió de Cristo. Y al recibirlo de Cristo lo transmite exactamente como Cristo lo transmitió. Amén.
Por tanto, si nosotros hemos tenido la dicha de haber sido salvos por medio del mensaje verdadero bíblico del arrepentimiento, tenemos el privilegio y la responsabilidad de transmitir el mensaje tal cual lo recibimos. Amén. No tenemos derecho a inventarnos el mensaje. ¿Quieres predicar? Aprende a predicar según la Biblia. Amén. Aprendamos a predicar según la Biblia. ¡Qué fuerte! Parece mentira que hables con gente de años y años de conversión y ni siquiera se sepa predicar el Evangelio como toca. ¿Cómo es posible que gente de 40 años de ser miembro de una iglesia le digas qué es el Evangelio y no tengan idea, te hablen de cosas que no son bíblicas? Pero aquellos que intentamos, por la gracia del Señor y misericordia, ver esto en las Escrituras, tomamos textos como el que encontramos en Marcos capítulo 1, verso 15 por bandera, en boca de nuestro Señor Jesucristo, que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Si somos imitadores de Cristo y queremos vivir como Cristo y queremos caminar como Cristo, por favor, prediquemos como Cristo. Amén. Prediquemos como Cristo. Arrepentimiento tampoco es lo que el diccionario dice. ¿Saben lo que el diccionario dice de lo que es arrepentimiento? Diccionario no bíblico, sino diccionario secular. Dice: sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Noten cómo empieza: sentimiento. O sea, el mundo secular entiende, ahí está la definición del diccionario, como arrepentimiento, como un sentimiento que brota en el corazón. Está claro que como seres humanos somos seres sensitivos, y cuando se produce en nosotros el arrepentimiento sentimos cosas, pero nuestros sentimientos no están impulsados por algo, sino que brotan por algo que es más alto que nuestros propios sentimientos. Si nuestros sentimientos brotan y definimos el arrepentimiento como algo que sentimos, mucha gente siente arrepentirse. Es más, uno cuando hace algo malo, ya sea de diferentes edades o diferentes magnitudes de la gravedad de su error o de su pecado, del delito que cometa, hay a veces que uno se siente mal, ¿verdad? Y uno se siente mal, y no necesariamente tiene que ser cristiano, y se siente mal, y tiene cosas, y no estoy bien, lo he hecho mal, ¿vale? Intenta inclusive a veces buscar todos los medios posibles para calmar esa conciencia, a veces se autosugestiona y dice: bueno, pero no es para tanto, y poco a poco va calmando su conciencia hasta que no le molesta, porque ese arrepentimiento no era genuino, sino falso, era un sentimiento que brotaba puntualmente cuando era reciente el agravio que había hecho, pero conforme el agravio se iba distanciando del tiempo en el que él estaba, ese sentimiento se desvanecía y entonces ya no hacía nada, se olvidaba. Y es más grave, cuando pasó cierto tiempo lo volvió a hacer. Porque el arrepentimiento producido por un sentimiento de culpa puntual no es arrepentimiento bíblico, es arrepentimiento secular, definición de diccionario. ¿Entendéis esto? Amén. Arrepentimiento tampoco es algo intelectual y racional. O sea, una decisión basada en la comprensión. Yo hace mucho tiempo tenía cierta tendencia a creer que una parte muy importante del arrepentimiento era la comprensión de lo que me tengo que arrepentir. Pero estaba equivocado. O sea, el arrepentimiento, se piensa que, y yo también lo pensaba, que el arrepentimiento es una decisión inteligente, y lo es, por supuesto, una decisión inteligente y una serie de decisiones cabales que ayudan a cambiar la vida de la persona. O sea, veo lo que tengo enfrente, me han dado un mensaje, un sermón, lo analizo como un ser racional e inteligente, lo pongo encima de la mesa, y si entiendo las palabras que me dicen y comprendo que me benefician, tomo una decisión inteligente y tomo ese evangelio para mi vida inteligentemente. En parte, por supuesto, que el intelecto forma parte de esta decisión, porque uno no puede aceptar lo que a él es incomprensible. Uno tiene que decir sí a aquello que comprende. Porque si alguien me viene con un galimatías, ¿cómo lo voy a comprender?
Incluso Pablo, con un don espiritual, prefiere hablar inteligentemente que con un don. Dice, ¿para qué vamos a hablar en lengua si nadie lo entiende? Prefiero hablar 3 palabras que me comprendan que aquí todo el mundo de voces hablando en lenguas. Tengan orden. Por eso mismo, tenemos que entender de que se tiene que comprender inteligentemente lo que nos hablan y nos predican. Y eso es una parte, pero es la parte mínima, no la parte máxima. Básicamente, mis hermanos, el enunciado y explicación del verdadero evangelio es fácil de entender. No es complicado lo que es la enunciación. Una persona con 2 dedos de conocimiento puede entender si le explicas pausadamente lo que el evangelio es y lo que el arrepentimiento es, cuando se lo explicas tranquilamente. Y puede decir, sí, lo entiendo, pero que comprenda lo que le has dicho no implica nada. Por tanto, el arrepentimiento no viene por entender lo que se te dice. Hoy estoy acordándome mucho de Paul Washer. Paul Washer estaba predicando en Alaska y justo antes de tomar su vuelo se le apareció un hombre que fue al médico y le diagnosticaron una enfermedad y a las 3 semanas iba a morir. Y dijo, mira, yo no he tenido miedo en mi vida, pero resulta que ahora sí que tengo miedo. Por favor, vengo aquí, sé que esto es una iglesia, nunca he estado en una iglesia, háblame. Paul Washer retrasó su vuelo y le dijo, mira, vamos a hacer algo. Voy a tirarme estas 3 semanas con usted hablándole y predicándole sobre esto. Estuvieron 3 semanas predicándole. Y un día, 2 días, 3 días predicándole, y Paul Washer le preguntaba a este siervo del Señor, ¿pero usted comprende lo que estamos hablando? Pasaban por Primera de Juan, pasaban por Juan 3:16, pasaban por Primera de Corintios 15, pasaban por todo esto, y él decía, sí, lo comprendo, entiendo lo que usted me dice, no me es fácil, no me es difícil entender, entiendo que hay un Dios, entiendo que mandó a su Hijo, entiendo que murió por mí, entiendo que me tengo que arrepentir, lo entiendo. Y este hombre pasaba los días, y no había nada que hacer con él, no brotó nada, porque aunque lo comprendía, nada cambió en su corazón. Hasta que un día Paul Washer, a punto de marcharse, dice, vamos a volver a leer Juan 3:16. Este hombre, desesperado, aterrorizado, dijo, bueno, vamos a leer otra vez Juan 3:16. Se acercaron a Juan 3:16 y este hombre abrió su Biblia, la Biblia que le dejó este pastor, y cuando la abrió empezó a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo. Dije, no pudo terminar la frase cuando fue lleno del Espíritu Santo y se dio cuenta y fue convencido de pecado, de justicia y de juicio, y le dijo, hermano, soy salvo. Amén, amén, gloria a Dios. Porque no fue por causa de comprender el mensaje, sino que el arrepentimiento va más allá de lo que nosotros somos. Amén. Va más allá, mis hermanos. Así pues, si nada de esto es arrepentimiento, ¿qué es lo que es el verdadero arrepentimiento? Diremos que el arrepentimiento es una obra milagrosa de Dios en el hombre. Amén. Aquellos que hemos comprendido la soberanía de Dios, entendemos que nada podemos hacer el hombre para volvernos a Él, que no tenemos bondad suficiente para acercarnos a Dios, que no tenemos capacidad suficiente para acercarnos a Dios, que si por nuestra voluntad fuese, daríamos la espalda a Dios y huiríamos, como pasó y pasa en las Escrituras. Dice que la luz vino al mundo para salvar al mundo, en cambio los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada, a no ser que el Señor obre en su gracia por nosotros. Dice Romanos 2:4, dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, o sea, bondad, te guía al arrepentimiento. Amén. ¿Qué te guía al arrepentimiento? ¿Tu bondad o la suya? Amén. No la tuya, sino la suya. Amén. Dios dice, su bondad, lo que Él hace por ti, te guía al arrepentimiento. Amén. Por tanto, va más allá de mis capacidades. Arrepentirme tiene que ver con una obra sobrenatural. Señor. El arrepentimiento es un milagro. Amén, Señor. ¡Aleluya! Amén. El arrepentimiento es un milagro sobrenatural, Amén. ya que Dios infringe dolor en el hombre para salvarlo. Amén. Amén. Cuando nosotros le evitamos el dolor a la persona, no predicamos la verdad de Dios. Dios no está hablando por ti ni por mí. Amén.
Cuando predicamos el Evangelio y no le digas esto, que se va a dañar, que se va a marchar de la iglesia, déjalo, no vaya a ser, Dios no está hablando por ti. Amén. Hacemos como le dijo Pedro a Jesús, no vayas a Jerusalén, no vaya a ser que te pase. Y el Señor le dijo, apártete de mí, Satanás. Amén, amén. Pero es un milagro en potencia lo que el Señor hace, porque el Señor asfixia a aquel que se vuelve a Él. ¿Cómo lo hace? Poniendo dos cosas en nuestro conocimiento, en nuestra alma y en nuestro ser. Dos cosas. La primera, hacernos conocedores de nuestro delito, y la segunda, hacernos conocedores de contra quién hemos cometido el delito. Amén. 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 Por un lado, Dios nos hace conocedores de lo que hemos hecho, y por otro lado, nos hace conocedores en contra de quien lo hemos hecho. Y cuando se junta mi miseria pecaminosa con la grandeza de Dios, eso produce en mí ese arrepentimiento. Señor. Porque veo que no soy nada, veo que soy lo peor, veo que soy barro, ceniza, veo que no merezco todo lo peor del mundo, y en cambio Dios me mira. Y mi pecado año tras año ha ido en contra de su soberanía y amor. Y ese pecado ha ido en contra de Él. Por tanto, cuando Dios me hace ver eso, produce en mí arrepentimiento. Amén. La bondad de Dios es infligirte daño, Amén. para que te puedas arrepentir. Para que te puedas arrepentir. Amén, Señor. Fíjense si es tan profundo el dolor que sentimos por el pecado, que el temor al castigo queda atrás. El que se arrepiente no se arrepiente porque tiene miedo del infierno. El que se arrepiente porque lo ve a Él. Amén. No es el infierno, me arrepiento porque me voy al infierno y tengo miedo, no. Es tan grande Él que el castigo te es irrelevante, solo lo ves a Él. Amén. Es más, si el Dios después de eso no extendiera su mano de misericordia y nos tirara al infierno, diríamos, Él es santo y Él es justo. Amén. Porque no nos arrepentimos para recibir una dádiva, nos arrepentimos porque Él se nos manifiesta. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, el arrepentimiento es parte de esa obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, que hace posible que nazcamos de nuevo, que seamos una nueva criatura y que el viejo hombre quede totalmente atrás. Por eso que el arrepentimiento en sus raíces etimológicas, metanoia, teshuvá, hemos hablado de esto hasta la saciedad, mis hermanos, viene a significar un retorno, un volverse al Señor. Qué maravillosa expresión en Isaías 55:7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Amén. Esto es arrepentimiento, dejar los caminos, dejar mis pensamientos y retornar a Dios. Este volverse a Dios es mucho más que quitarse alguna cosa que molesta. O asistir a la iglesia tiene que ver con transitar un camino totalmente diferente a aquel que transitaba antes, mis hermanos. Tiene que ver con un cambio verdadero, mis hermanos. Bendito seas. ¿Cómo transitamos por el camino que nos retorna a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Simple, obedeciendo. Amén. Todo empieza por una obra milagrosa. Y el Señor no solo hace la obra puntual en ti, sino que prepara las obras de antemano para que tú camines por ellas. Amén. Por tanto, ¿cómo cumplimos el propósito de Dios para con nosotros y cómo retornamos de nuestros malos caminos a la vida verdadera, al camino del Señor? A la puerta, pasamos por la puerta estrecha y caminamos el camino angosto, nos volvemos y retornamos al dador de la vida por medio de la obediencia, mis hermanos, conociendo cuál es su voluntad por medio de las Escrituras y poniéndola por obra e intentando poner todos los medios a nuestro alrededor para no volverlo a cometer.
Amén. ¿Cómo sabes que tienes al Señor y te arrepientes? Porque una cosa que es pecaminosa en tu vida y es descubierta por las Escrituras en ti, como dice la Escritura, Señor, revélame esos pecados que me son ocultos. Amén. Cuando te das cuenta de algo que haces mal, ¿qué haces? Lo dejas, te vuelves y lo abandonas. Y pones todas las medidas para no volver a tocar esa inmundicia que tanto daño te hace, porque entiendes que Dios es tu único camino. Amén. Aleluya. Ay. El arrepentimiento no tiene que ver con abandonar lo que uno cree, mis hermanos. El arrepentimiento tiene que ver con abandonar lo que la Biblia dice que es malo. Amén. Amén. Por tanto, cuando te arrepientas, un signo de un verdadero arrepentimiento no es que tú pongas en una lista lo que consideras que es malo y lo que consideras que no es malo lo sigas practicando, porque tu criterio no sirve, al igual que el mío, solo el criterio bíblico. Amén. Por tanto, un cristiano sin Biblia es un cristiano sin mapa, sin posibilidades de obedecer correctamente al Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, terminamos. En esta tarde mi única pretensión era compungir un poco su corazón Amén. con una verdad que debemos recordar constantemente. Arrepiéntete, Amén. arrepiéntete. Amén. Amén. Recuerda y no seas confundido ni confundida. El arrepentimiento no tiene que ver con quitarte solo algunas cosas. Arrepentirte no tiene que ver con que, mira, es que antes era drogadicto y ahora no. Es que antes era estafador y ahora no. Porque hay gente que se ha metido en centros de desintoxicación y se ha desintoxicado. Hay gente que ha arreglado matrimonios sin Cristo. Van a terapia, estas cosas que hacen. Pero el arrepentimiento genuino y verdadero no tiene que ver con abandonar ciertas cosas puntuales. Recuerda, tiene que ver con que si Cristo te salvó, eres nuevo. Amén. Tiene que ver con toda tu manera de pensar, con toda tu manera de sentir, con toda tu manera de ser. Por tanto, arrepiéntete. Amén. Amén. Arrepintamos Amén. cada día de nuestras vidas, porque el arrepentimiento, y termino con esto, el arrepentimiento no es un día puntual. Arrepentirse no es que un día me arrepentí y como me arrepentí un día ya está, no. Arrepentirme es una completa vida. Amén. Amén. Uno no se arrepiente un día, vive arrepentido. Amén. Muy bien. Me acuerdo de la anécdota esta que contábamos, tantas veces hemos contado ya, pero la repito para que no la haya escuchado. Dice que un joven fue a un sabio a decirle: maestro, por favor, tengo una incógnita. Pues dime, ¿qué incógnita tienes? Y dice que le preguntó: ¿cuándo tengo que arrepentirme? Y este hombre sabiamente le dijo: bueno, pues arrepiéntete un día antes de morir. El joven se fue contento, gozoso de saber que podía vivir una vida pecaminosa y después arrepentirse un día antes de morir. Pero a medio camino se dio cuenta y cayó en la cuenta y dice: bueno, pero ¿cuándo voy a morir? Volvió al sabio y le dijo: pero bueno, ¿me puede usted contestar cuándo voy a morir? Dice: ni yo ni nadie, por tanto, como no lo sabes, vive una vida arrepentido. Amén. Por tanto, como nosotros no sabemos cuál es el final, este mundo es efímero, mis hermanos. Hoy estamos aquí y mañana no, porque tenemos un mundo más excelente de que este. Amén, amén. No tenemos aquí morada permanente. Amén. Salgamos fuera del campamento a participar de su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino una que está por venir. Amén. Por tanto, si esto es tan efímero, ¿para qué aferrarnos? Aferrémonos a la vida verdadera de Dios y vivamos en continuo arrepentimiento. No merece la pena nada de lo que el mundo da. Amén. Solo Cristo merece la pena. En el nombre del Señor termino con un texto, Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, amén y amén. Inclina tu cabeza con respeto al Señor.